En este vídeo vamos a ver cómo utilizar la placa pequeña de pruebas, o también llamada protoboard, para conectar componentes electrónicos y hacer circuitos de forma muy rápida. Bueno, la protoboard hay que saber que los contactos superiores e inferiores están unidos horizontalmente y se utilizan para la fuente de alimentación, para conectar el cable positivo y el cable negativo de la fuente de alimentación. En la parte central estarían los contactos, las conexiones unidas verticalmente, y se utiliza para conectar los componentes de nuestro circuito. En la parte central de toda la placa, en horizontal, vemos que la placa está dividida y no hay conexión entre la parte superior e inferior. Bueno, los componentes que vamos a ir conectando para hacer los distintos circuitos serían los microinterruptores, pequeños interruptores que están por módulos. En este caso estamos utilizando este módulo, vendría de 4 líneas, 4 microinterruptores integrados. En este tenemos 6 líneas y, como todos los interruptores, tendrían 2 patillas en cada una de las líneas para encender o apagar, abierto o cerrado. El siguiente componente que vamos a ver sería el conmutador. El conmutador es un elemento de control que tiene 3 contactos. El contacto central, que debe estar conectado, y dependiendo de la posición del cursor podemos hacer que se unan los 2 contactos de la derecha, el central con el de la derecha, o que se una el central con el de la izquierda. Vale. El siguiente componente que vamos a ver sería el pulsador. Bueno, en el simulador solo tenemos pulsador normalmente abierto. Bueno, para entender su funcionamiento hay que saber que las patillas en vertical están unidas internamente. Entonces, ese terminal 2 está unido a ese terminal 2, y ese terminal 1 está unido a ese terminal 1. Bueno, cuando presionamos el pulsador, internamente se uniría la parte de la derecha con la de la izquierda, cerrando el circuito correspondiente. Bueno, el siguiente componente que vamos a ver serían las resistencias. Las resistencias son componentes que dificultan el paso de la corriente eléctrica y se utilizan para variar la intensidad y el voltaje en determinadas zonas de los circuitos. Su valor en ohmios se codifica en franjas de colores. Aquí podéis ver el valor si pulsamos sobre cada una de las resistencias, lo podéis ver en el cuadro de la derecha, ¿vale? Y son componentes que no están polarizados, es decir, que no tienen una orientación específica para ser pinchados, solo tienen 2 terminales. Bueno, el siguiente componente que vamos a ver es el potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable que tiene 3 terminales. El contacto central, que siempre debe estar conectado, y los 2 terminales de los extremos, que dependiendo de la posición en la que coloquemos el cursor giratorio, pues vamos a tener una resistencia u otra entre cada uno de los terminales. Es decir, si lo colocamos en la parte central, habría la misma resistencia entre el contacto central y el terminal de la izquierda que entre el contacto central y el terminal de la derecha. Si lo colocamos en esta posición, estamos dando menos resistencia entre estos 2 contactos y estamos dando más resistencia entre estos 2 contactos. Bueno, normalmente se utiliza solo conectado a 2 contactos y nos permite, girando ese cursor, regular la resistencia que estamos aplicando en la línea. El siguiente componente que vamos a ver, otro componente, serían los diodos. El diodo es un componente que solo permite el paso de la corriente eléctrica en un sentido.
El sentido que permite es de ánodo, que es el polo positivo del diodo, al cátodo, polo negativo del diodo. Para saber el sentido y el polo positivo y negativo, tenemos una franja en la parte derecha del diodo. Esa franja nos indica en la zona del cátodo, es decir, del polo negativo, y con esa franja ya sabemos la orientación que debemos de utilizar para el diodo. Bueno, un diodo muy conocido, los diodos más conocidos son los diodos LED, que funcionan al igual que el anterior como elementos que solo permiten el paso de la corriente en un sentido, pero que además, si pasa la corriente a través de ellos, pues el diodo se ilumina en distintos colores según el tipo de diodo. En este caso, para identificar la patilla positiva y la patilla negativa, pues se identifica por la longitud. La patilla más larga es la positiva, el ánodo, y la más corta es la negativa. Otro diodo que utilizaremos en nuestros montajes será el diodo RGB, que nos permite encender de distintos colores e incluso combinar esos colores para generar otros. En este caso, el diodo RGB tiene 4 terminales. El terminal situado en la posición 2 sería el negativo. A la izquierda tenemos el rojo, luego tendríamos el verde y por último tendríamos el azul. En el funcionamiento y la simulación veremos cómo se pueden ir mezclando esos colores para generar otros colores intermedios. De esa manera podemos hacer los distintos tonos de luz en una pantalla, en cada uno de los puntos de una pantalla. Otros componentes que vamos a utilizar en estas primeras simulaciones sería un zumbador piezo, que es un componente polarizado porque tiene dos terminales, pero uno es el negativo y otro es el positivo. Si se conecta mal no funcionaría. Un motor con reductora que se utiliza mucho en el taller, porque si no ponemos una reductora en la parte de amarillo sería la reductora. Si no ponemos esa reductora en el motor funciona a más de 2000 revoluciones por minuto y no tiene fuerza para hacer los movimientos que necesitamos para mover un móvil, un coche o algún proyecto en el taller. Y otro elemento que vamos a utilizar en estas primeras simulaciones es un motor vibrador que se utilizan en los móviles para generar esa vibración del móvil. Bueno, en este simulador vemos que estos componentes son muy parecidos a la realidad. Para ello vamos a mostrar una imagen. Esta es la imagen de un motor para la apertura de una puerta de garaje y el circuito electrónico que lo controla. Entonces, en la parte del circuito electrónico, en esa placa de circuito impreso, ahí podemos ver ese microinterruptor. También podemos ver otro microinterruptor en esa parte. Podemos ver potenciómetros, un potenciómetro, otro potenciómetro, un pulsador, otro pulsador. Ahí tenemos otro pulsador, un diodo normal con su franja gris, otro diodo normal. Esto sería un zumbador piezo. Aquí tenemos condensadores electrolíticos que todavía no hemos visto. Y hay muchos componentes, un condensador cerámico, eso es un transistor. Bueno, como veis, los componentes reales son muy similares a los que hay en el simulador y el funcionamiento es exactamente el mismo al que podemos tener en los montajes reales.